La verdad. El programa radial de la Iglesia de Dios en Panamá para ministrarle en esta hora la luz divina. Escuche, reflexione y analice y llegue a la conclusión según la verdad para el bien de su alma. Y ahora con ustedes, el hermano Gary Tomlinson de la Iglesia de Dios en calle Turín, Don Bosco, Samaria. Saludos, amados todos, deseando que las cosas estén fluyendo para bien suyo y deseando también que lo que haya de fluir en conocimiento, en lo que tiene que ver con la palabra de Dios, cale en su espíritu y produzca esto mismo, que produzca en su vida algo a un nivel superior. Seguimos con esta serie de el producto de la solución al gran dilema de la humanidad. Lo que se produce pues en la vida del individuo, viendo aún las características de la vida de aquel que se ha constituido en la morada del Espíritu Santo. Cristo dijo en el libro de Apocalipsis capítulo 3 y lo sigue diciendo: he aquí yo estoy a la puerta y toco o llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. En otras palabras, Cristo morando en nuestras vidas a través del Espíritu Santo. Y el concepto de cenar implica comunión. Lo que se da en esa interacción del individuo con Cristo Jesús. Y eso es lo que Él quiere para usted. ¿Le abrirá entonces la puerta para que se produzcan todas estas características que deben estimularlo a desearlo? Ahora, habíamos quedado o todavía estamos considerando la característica en donde la palabra de Dios menciona que aquel que se constituye en morada del Espíritu Santo no es deudor a la carne. Y esto me recuerda de una corrección que debo hacer en esta hora. Usted notará que de tiempo en tiempo hago mención de la vida del individuo como albergue del Espíritu Santo. Bueno, de aquí en adelante quiero descontinuar esa palabra albergue, porque la palabra albergue significa refugio, un lugar donde se va para cuidarse de las inclemencias del tiempo o cualquier situación peligrosa. Porque la vida del individuo no es refugio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no necesita un refugio. Pero lo que el Espíritu Santo está procurando es ser morador de esta casa, nuestra casa, para guiar nuestras vidas y llevarlas por el camino correcto y que podamos realmente gozar la vida en abundancia que Jesucristo provee. Así que de aquí en adelante descontinuamos la palabra albergue y continuaremos empujando lo que se pueda para utilizar la palabra morada o casa o habitación. Entonces, dentro de esta característica en donde el individuo ya no es deudor a la carne, que dicho sea de paso, hemos tomado buen tiempo en esto, y esto es así por todo lo que se ha estado tocando, porque parte de la influencia poderosa del espíritu carnal es el efecto sobre la mente del individuo
en quien mora. El efecto. Y ese efecto solamente dentro de aquello van incluidos todos los falsos conceptos, las líneas de pensamiento contrarias a las de Dios, las falsas ideologías, las falsas doctrinas, porque recuerde que estábamos utilizando como fundamento la porción en el mismo libro de Romanos, capítulo 8, donde nos dice que el que está en la carne no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. No puede sujetarse. Precisamente porque esa es la naturaleza que lo domina. Y esa naturaleza es opuesta a Dios. Y dentro de estos conceptos vimos una serie de falsas líneas de pensamiento, falsas ideologías, etcétera, que le convendría escuchar para alinearse pues con lo que vamos a seguir viendo de aquí en adelante, si bien no creo que se vaya a perder. Ahora, siguiendo pues con este asunto de la línea de pensamientos producto de la carne, otro de estos falsos criterios, falsos pensamientos, falsas enseñanzas es el tan conocido celibato. El celibato, en donde se le ha prohibido al ser humano casarse. Y sabe, esta línea de doctrina, esta falsa doctrina, está en la palabra de Dios. Esto lo vemos en la palabra de Dios, especialmente en el libro de Hebreos. Por ejemplo, la palabra de Dios nos dice en el libro de Hebreos capítulo 13, verso 4, dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Dice, honroso sea en todos. Esto no está limitando el matrimonio a un grupo específico de personas. Esto dice todos. Es la voluntad de Dios que el matrimonio sea honroso en todos. Esto es abierto para todos. Aquí no hay ningún tipo de prohibición al respecto. Y juntamente con aquello, si nos trasladamos al libro de Primera de Timoteo, capítulo 4, vamos a leerlo desde el verso 1 hasta el 3. Escuche atentamente lo que la palabra de Dios está diciendo, porque lo que se está dando en el presente ya ha sido profetizado por la palabra de Dios. Dice, pero el Espíritu dice claramente, ese mismo Espíritu que está buscando morada en la vida de los seres humanos. Bueno, el Espíritu dice claramente, y esto fue hace muchos años atrás, que en los postreros tiempos, ¿y cuáles son los postreros tiempos? Precisamente estos tiempos, lo que estamos viviendo en el presente. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. En otras palabras, se apartarán de la verdad. Aquí la palabra fe tiene que ver con la experiencia de salvación. Se apartarán de Dios. Dejarán de ser salvos. Y la palabra apostatar, algo importante que necesitamos considerar en cuanto a la palabra apostatar, no implica solamente la desviación de la verdad, pero también implica el implantar lo falso como si fuera cierto. Ese es el significado de la palabra apostatar. Esa es la condición de los que están en apostasía. Se han apartado de la verdad y han manifestado o han impuesto o han pronunciado o predicado o enseñado la mentira como si fuera verdad. Entonces dice que el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios.
prestarán oídos a espíritus engañadores. Está hablando de espíritus que moran en las vidas de las personas, llevándolos a ser agentes del engaño. Y juntamente con ellos prestarán oídos a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esas precisamente son esas doctrinas contrarias a Dios. Esas doctrinas que Dios no aprueba. La palabra lo está catalogando como doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, es prácticamente una conciencia que está sellada. Está sellada, que ya no funge como debe fungir. O sea, como cuando el individuo hace algo incorrecto, de una vez debe despertar la conciencia y producir el registro. Eso está correcto, eso no está correcto, eso está malo, no lo hagas. O eres culpable, o la conciencia también defiende. No, tú estás en paz. Eso es correcto. Pero una conciencia cauterizada ya no funciona de esa manera. De manera que el individuo prácticamente se siente libre para hacer más de 4 cosas, para hacer prácticamente lo que le venga en gana, contrario a Dios. Entonces, la palabra habla de aquellos que se apartarán de la fe, escuchando doctrinas que engañan, están engañados, creen que están bien cuando realmente están mal, y escuchando doctrinas de demonios. Vidas gobernadas, por tanto, por demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, escuche ahora el verso 3, prohibirán casarse. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces, esta línea de enseñanza del celibato, no casarse, sea quien sea, no viene de Dios. Eso es carnal. Bueno, la palabra nos está diciendo que aquellos en quienes vive el Espíritu, ya no somos deudores a la carne, ya no nos debemos a esa falsa doctrina, a ese falso criterio. Ya no tenemos que sentirnos comprometidos con esa falsa enseñanza. Usted sabe que cuando uno ha mantenido un criterio en su mente, en la medida que transcurren los años, así ese criterio va cogiendo fuerza. Entonces, cuando se le presenta algo contrario a ese criterio, se da un choque. Y muchas veces la tendencia es a reaccionar en defensa a ese criterio, al criterio antiguo, y rechazar el que se le está presentando, porque ya ha desarrollado una afinidad, ya ha estado viviendo bajo ese criterio antiguo por años. Y desgarrarlo de la mente para aceptar lo que es correcto, lo que es puro, lo que es sano, no es fácil. No es fácil. Eso toma su tiempo. Por eso es que la palabra de Dios nos enseña que ya no somos deudores a la carne. Y así podríamos seguir con costumbres y tradiciones familiares. Bueno, todos estos años hemos realizado esta costumbre en familia. Y me es difícil tratar de dejarlo. Por ejemplo, todos los años realizábamos esta actividad que involucraba licor, por ejemplo, un ejemplo por así decirlo.
Todos los años, en esta época del año, en la época de la Navidad, bueno, comíamos dulce y ese dulce tenía licor y el pavo y el jamón y todo lo demás. Una costumbre familiar, nos reuníamos en familia y todo aquello. Pero Pablo dice, bueno, ya no somos deudores a la carne. Si eso que estás comiendo, si eso a lo cual has estado participando, si ese ambiente es un ambiente contrario a Dios, tú no tienes que sentirte comprometido a mantenerte allí. Libérate de aquello, muere aquello para verdaderamente servir a Dios en espíritu y verdad. Costumbres y tradiciones propias del país. Por ejemplo, el folclore. Cada país tiene su cultura, tiene su folclore. Y especialmente ese aspecto del folclore, que es el mágico religioso, en donde hay todo tipo de costumbres y creencias y una tanda es increíble. Y se habla de, por ejemplo, la tulivieja y el hombre del petate y tantas cosas en ese sentido. Usted sabe a lo que me estoy refiriendo. Esas cosas les están registrando. Y mucha gente cree en esto. Mucha gente cree en esto. Pero todo eso viene de la carne. Y la palabra nos enseña que no somos deudores a la carne. Por tanto, independientemente de cuántos años haya estado usted metido en esto, independientemente de cuál ha sido el largo lapso de tiempo que usted ha creído aquello, usted no tiene que creer en aquello, porque ya eso no tiene poder sobre su vida, o no debe tener poder sobre su vida, una vez que el Espíritu Santo haya su morada en usted. Y asimismo, tradiciones y costumbres religiosas, celebraciones anuales, y podríamos seguir. Y un poquito más en cuanto a este asunto de los conceptos y criterios humanos. Por ejemplo, la gente tiende a decir, bueno, no podemos abandonar el pecado por completo porque nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Pero si nos vamos a la palabra de Dios, por ejemplo, Cristo dice en una porción, sed pues perfectos, sean perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Cómo vamos a contradecir eso? ¿Quiénes somos nosotros para decir que no podemos ser perfectos? Ahora, el asunto es entender el significado de la palabra perfecto conforme a la palabra de Dios. Porque la palabra perfección no quiere decir que nunca más cometeremos errores. Y hay que diferenciar entre lo que es un error y lo que es pecado. Y ese es el problema, que las personas están confundiendo, ya sea voluntariamente o no, el pecado con el error. Y amados, pecado es una cosa y error es otra. Pecado es una cosa y error es otra. El pecado es una acción voluntaria, consciente, contra Dios o contra mi prójimo. Es el pecado. Pecado es hacer lo que no se debe hacer, o no hacer lo que se debe hacer. Eso es pecado. Y el individuo está consciente de aquello. Ahora, alguien pudiera decir, bueno, alguien pudiera incurrir en un mal y no estar totalmente consciente. Pero una cosa con Dios, amados. Dios le hace ver al individuo, oye, eso estuvo mal. Eso estuvo mal. Y la razón por la cual Dios nos hace ver el mal es para que no lo volvamos a hacer. Así que la actitud del individuo debe ser, si el individuo verdaderamente quiere servir a Dios, la actitud debe ser, ay Señor, yo no sabía. Padre Santo, perdóname, no lo volveré a cometer más. Y si el individuo va en serio, esas palabras no caen a tierra. Y así podríamos seguir en cuanto a conceptos y criterios humanos, con lo de la mentalidad gay
Y otros conceptos, por ejemplo, la gente dice que todas las iglesias sirven al mismo Dios. Eso es lo que la gente dice. Y yo no sé cómo pueden llegar a esa conclusión si hay tantas. O sea, cada iglesia está fundada en su propia doctrina. Y cada iglesia presentemente es diferente porque la doctrina es diferente. La doctrina sobre la cual está fundada es diferente. Y las doctrinas diferentes no solamente son diferentes, sino que son contrarias unas con otras. Son contrarias. Entonces, como lo mencioné hace unas sesiones atrás, ¿cómo pueden haber dos doctrinas contrarias y son verdaderas? No puede ser. No puede ser. Entonces, si son contrarias, o sea, una tiene que ser falsa. Y si es falsa, entonces ya no está en línea con la verdadera. Y la verdadera viene de Dios. Entonces, si es falsa, es contrario a Dios. Entonces, ¿cómo va a ser posible que todas las religiones sirven al mismo Dios? No puede, bueno, o sea, no puede ser, no puede ser. Y yo sé que usted está entendiendo claramente lo que estoy procurando decir. Existen también otros quienes sienten que le deben lealtad a su pastor, porque su pastor los ha ayudado. Están en medio de esta organización religiosa o eclesiástica y esa organización no los está llevando a una verdadera experiencia de salvación. Es más, le están dando licencia para seguir pecando, para seguir haciendo más de 4 cosas. No tienen la seguridad de que si tuvieran que partir en ese momento, tienen su pasaporte seguro al cielo, porque en esa religión en particular no les dan esa garantía. Y todo tipo de males dándose. Y lo están viendo. O sea, no es algo que sencillamente yo estoy diciendo. Lo están viendo. Usted no se imagina la cantidad de personas con las cuales he conversado. Y las cosas que me dicen de los lugares donde se congregan. O sea, le procuro decir, bueno, pero salte de allí. Si tú lo estás viendo, tú lo estás condenando, ¿por qué sigues allí? Algunos de ellos sienten que le deben lealtad a su pastor. La palabra de Dios dice, no somos deudores a la carne. Todo aquello está dentro del paquete de lo que el espíritu carnal promueve. Por cuanto entonces los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Ahora, yo creo que esto es suficiente en relación con esta característica en el verso 12 del capítulo 8, en donde la palabra nos dice que así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís, verso 13, conforme a la carne, moriréis. Ahora, yo no sé, no entiendo. La palabra nos está diciendo que si vivimos conforme a la carne, moriremos. Moriremos. ¿Sabe a qué se está refiriendo la palabra? ¿Verdad? Existen 2 muertes. Existe una muerte espiritual y una muerte física. La muerte espiritual es la separación del individuo de Dios. El individuo no tiene comunión con Dios. Ha perdido la conexión con la fuente de vida, la fuente de satisfacción, la fuente del gozo. Su vida vuelve a un estado de pecado, inmundicia, y vive una vida o vive una experiencia que le desagrada a Dios. El individuo ya no es feliz. Entonces es allí en donde se da, o sea, esa es la muerte física, espiritual.
donde el individuo ya no corresponde con Dios, ya no mantiene esa comunión con Él. Cristo ya no vive en su interior a través del Espíritu Santo. Y también está la muerte física, en donde ya el individuo parte, deja de existir físicamente hablando. Entonces, si la palabra de Dios, yo no sé si algunos se han dado cuenta de esto, pero la palabra de Dios nos está diciendo que si vivimos conforme a la carne, moriremos. Entonces, ¿cómo va a ser posible que podemos decir libremente, estando aún salvos, que estamos en la carne? Esa es una contradicción. La palabra de Dios, yo creo que hasta aquí hemos visto lo suficiente en la palabra de Dios para que usted pueda darse cuenta que la vida en la carne es contraria a la vida en el espíritu. No se pueden vivir ambas. O es espiritual o es carnal. Pero no puede ser espiritual y carnal a la vez. Y si es carnal, usted está muerto. Está muerto. Está privado. Bueno, no quería decir privado, porque Dios da la oportunidad. Pero está huérfano de la presencia del Espíritu. Huérfano. Y su vida, si no está guiada por el Espíritu Santo, está siendo guiada por la carne. Y sabe una cosa, eso es así independientemente de cuántas actividades religiosas usted realiza. Eso es así independientemente de cuánto usted predica, o cuánto usted canta, o cuánto usted se mueve en el escenario, o cuánto diezmo o cuánta ofrenda usted da. Independientemente si usted es maestro de la escuela dominical, o es pastor, o es obispo, sacerdote, independientemente de qué es usted, cuál sea su posición eclesiástica, la palabra de Dios nos dice que si vivimos conforme a la carne, en otras palabras, si continuamente están saliendo, están emanando de nuestras vidas manifestaciones carnales, caemos en muerte. Muerte espiritual. Y claro, eso dándose, por favor, cae de su peso, lleva al individuo a esa condición en donde continuamente le está pidiendo perdón por algún mal cometido. No vive una vida de verdadera victoria. A veces escucho a los que profesan. Dice, oye hermano, ¿cómo estás? Dice el otro, en victoria. En victoria. Me pregunto, ¿a qué se refiere con victoria? Cuando la vida verdaderamente victoriosa es la vida en el espíritu. Es la vida en donde ya la carne o el espíritu carnal no reina, ya no se manifiesta la carne. En victoria y airado de tiempo en tiempo. En victoria y asumiendo actitudes fuera de la voluntad de Dios, contrarias a Dios. Actitudes que Dios condena. Así es. En victoria. Y ahí está el orgullo saliendo de tiempo en tiempo. En victoria. Y no se lleva con el otro hermano de la misma congregación. O el otro hermano de otra congregación. Y así podríamos seguir. Yo sé que usted me entiende perfectamente. Y si usted cae dentro de una de estas categorías, por favor, usted debe saber que yo no lo conozco. Yo no tengo la menor idea de quién está viendo, quién está escuchando este programa radial. Pero el Espíritu sí. El Espíritu sí. Y si el Espíritu le está ministrando en esta hora, produciendo esa convicción, razón por la cual fue enviado para producir convicción, por favor no lo ignore, no lo eche a un lado. Trabaje con su vida, lidie con aquello, busque la verdad, porque todo lo que Dios está procurando es su bienestar. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu, ahí está la clave,
si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Gloria al Señor. Gracias a Dios por la solución. Porque la palabra de Dios, o sea, Dios no solamente está diciendo, mira, estás en esta condición de muerte por la carne, pero no te quedes allí. Hay esperanza, hay solución. Si tú dependes de mi espíritu, si tú te acondicionas para que yo realice la operación en tu vida, para que yo procese tu vida a través de mi Espíritu Santo, por ese mismo Espíritu en ti, tú lograrás hacer morir las obras de la carne. Y así estarás viviendo continuamente. Gracias a Dios. Entonces, el individuo puede entonces por el Espíritu hacer morir las obras de la carne. Alguien me pregunta, pero hermano Gary, ¿cómo? De la misma manera como Cristo lo dijo en Lucas 9:23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Tome su cruz. La manera de hacer morir las obras de la carne es usted mismo muriendo. Usted mismo muriendo a la naturaleza carnal. Es que de hecho, eso es importante. Es necesario que usted haga eso antes de que el Espíritu Santo haya morado en su vida. Usted necesitará adoptar esa posición en donde ha tomado su cruz para morir en una manera definitiva y quedarse en esa cruz sin descender, tal como Cristo lo hizo cuando murió por nosotros en el Calvario. La muerte, la muerte, la muerte. Y la muerte es el equivalente a la determinación de no hacer las cosas que antes hacía. No volver a incurrir en estos males. Esa actitud en donde ya no me voy a molestar o enojar o llegar a una condición de enemistad con mi hermano. Esa condición en donde ya el orgullo ya no va a tener cabida en mi vida. Yo mismo me voy a humillar. Y eso duele. Eso duele. ¿Por qué razón? Porque si yo quiero estar bien con mi hermano, yo tengo que asumir la actitud correcta, aunque me tenga que humillar, para restaurar esa relación. Aunque él o ella tuvieron la culpa. Aunque él o ella son responsables. Yo tengo que asegurarme de hacer mi parte como Cristo lo hubiera hecho para que se logre aquello. De manera que no haya nada en mí que Dios pueda decir, fallaste aquí. Sí, él está mal. Él está mal en un 99%, pero yo te estoy lidiando por ese 1%. Te estoy lidiando. Trabájalo. Trabájalo. Amados, se puede. Claro que se puede lograr. Usted puede por el Espíritu hacer morir las obras de la carne. Y de esa manera, gloria a Dios, ya usted deja de ser deudor. Usted puede dejar de ser deudor a la carne. Espero que esta administración haya servido de mucho en esta hora. Como siempre, hay mucho más que decir en cuanto a esto. Por tanto, seguiremos. ¿Ha escuchado usted la verdad? Sus preguntas pueden ser aclaradas llamándonos al 507-398-1667. Repetimos, 507-398-1667. Visítenos a nuestro sitio web www.laiglesiadediospanamá.com. Repetimos, www.laiglesiadediospanamá.com. Contáctenos desde cualquier punto del mundo para aclarar sus dudas, para consejerías personales, enseñanzas, charlas, seminarios o prédicas. Que Dios haya ministrado a su mayor necesidad es nuestra oración. No olvide, suscríbase a nuestro canal La Verdad.